Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciencias Cultura, que se une al 11º aniversario de GUCE, Festival de Cine Europeo en Guanajuato, dedicado al cine polaco, la mirada necesaria. Hoy tenemos la presentación de la doctora Erika López Sánchez, quien nos hablará de El Decálogo. Bienvenida, doctora Erika. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Felicidades por una edición más de GUCE. Muchas gracias, doctora. Pues adelante con su charla. Gracias, pues comenzamos. Vamos a hablar de Krzysztof Kieślowski, concretamente de su obra del Decálogo. Entonces, es preciso, lo que les voy a presentar es como ir hilvanando aspectos del cine, lo que caracteriza el cine de Kieślowski, con la trama misma de los decálogos y un poco del contexto histórico que le toca vivir a Kieślowski y que desde ahí son como las condiciones de enunciación de su cine, ¿no? La mirada del uso de las cámaras, los ambientes, la música y además la propia narrativa, el propio argumento del Decálogo. El Decálogo es una obra, y ahorita se los voy a explicar más a detalle, que se hizo para para proyectarse en televisión. Entonces son 10 episodios, porque justo tiene que ver con los 10 mandamientos. Entonces son 10 episodios que duran poco menos de una hora, y algunos de esos decálogos se hicieron largometrajes. Entonces, bueno, ¿quién fue Krzysztof Kieślowski? Fue un cineasta polaco que nace en Varsovia el 27 de junio de 1941. Fallece en esta misma ciudad el 13 de marzo de 1996. A Kieślowski le toca vivir la posguerra, entonces tiene esa vivencia en el paso de la Polonia socialista y luego el tránsito hacia la democracia. Y es importante decir que cuando estamos hablando de estos tránsitos políticos, también estamos hablando de tránsitos sociales, de tránsitos morales, de estéticas en los estilos de vida, que después de venir de regímenes completamente duros, ¿no? Con poca capacidad de derechos políticos, de manifestarse. Entonces, ¿qué ocurre, no? Y esto es muy importante, como Kieślowski va a tener una necesidad, y lo podemos ver en todas sus películas, de apelar a la libertad. Y aunque a veces, y gran parte de la obra del Decálogo, varios episodios tienen atmósferas muy nostálgicas, siempre deja lejos Kieślowski en sus narrativas cinematográficas de algo de esperanza. Bueno, entonces, ¿por qué? Pues porque tenía mucha fe en el ser humano, en el poder del amor, y que consideraba, ¿no? Como que estos elementos de creer en el amor, la fe en el ser humano y el hambre de la libertad, que con eso se podría enfrentar la negrura que se vislumbraba alrededor, ¿no? En la época, con todas las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales. Kieślowski pues nace a inicios, en el previo de la Segunda Guerra Mundial, así que tiene una infancia en la Segunda Guerra Mundial, y después su parte adolescente, joven, pues le toca vivir la posguerra y todo lo que queda del reordenamiento geopolítico del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Kieślowski pertenece entonces a la generación de los hijos, lo voy a hacer de manera metafórica, de los hijos, las hijas de los padres que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Y entonces va a ser esa generación a la que pertenece este cineasta, quienes van a querer hablar todo aquello de lo que sus padres han callado por tanto dolor. Y va a quedar muy concreto en el Decálogo 8, donde el Decálogo de No Mentirás se va a reflejar cómo de pronto hay historias donde muestra esto, la necesidad de personajes principales preguntándole a personajes secundarios
sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, lo que se vive con la Alemania nazi, y entonces hay un silencio, incluso los personajes no quieren hablar y no se desarrolla más, porque también retrata esto Kieslowski. Mientras en la Europa libre, y cómo se sitúa su cine, pues mientras en la Europa libre la posmodernidad marcaba la tendencia hacia la frivolidad, como un mecanismo que tenía un boom en el lenguaje cinematográfico, eh, y esto hacía que era como la muerte de un tipo de cine para el resurgir de otro tipo de cine que utilizaba cada vez más recursos de efectos con mayor sofisticación. Mientras esto sucedía en Europa, en Estados Unidos, en el resto de la Europa occidental y en Estados Unidos, Kieslowski mantenía esa llama encendida y apostaba por aquellas imágenes e historias que estuvieran fuera del mercado capitalista. Apostaba más por un cine que indagara en lo más íntimo del ser humano. Por eso es un cine fuerte, porque entra a las entrañas como de la constitución moral y emocional de las personas en relación a esto, lo hacía en relación a la sociedad que él vivía, ¿no? Se vuelve como el cine de Kieslowski se vuelve una estampa de la vida cotidiana de la sociedad polaca. La línea, y conserva esta línea muy pura de la tradición cinematográfica del centro de Europa. El impacto de Kieslowski en el gran público va a tardar a llegar, por ejemplo, España. El impacto que va a tener ahí va a ser tardío, no va a ser de manera inmediata, conforme él empieza a producir en Polonia, y va a ser, justamente Kieslowski va a ser reconocido en Europa y en América, ¿no? Nos llega acá tras la trilogía que hizo de Blanco, Azul y Rojo entre 1993 y 1994, y que lo hace para festejar la Revolución Francesa, pero es cuando se da a conocer, pero los decálogos, más bien el decálogo y sus episodios ya se habían producido a finales de los años 80. Concretamente es en 1988 cuando se produce el decálogo, y entonces va a ser esta trilogía la que proyecta Kieslowski en el mundo, y que después vamos a empezar a mirar y a revisar su cine que había producido antes, ¿no? Su cine, que como ya les había comentado, posee fuertes rasgos de espiritualidad, sensible y humano, trascendente, pero al mismo tiempo que tiene estas características, está muy apegado a lo terrenal, a las vivencias crudas, de manera que va a vislumbrar mucho un sentido divino de la conciencia. Y en esta manera, ¿en qué recursos se basa Kieslowski para poner el símbolo de este sentido divino de la conciencia? Y es en un personaje que va a crear de manera incidental, que es el actor Barsis. Es un personaje que es misterioso, que va a aparecer en 8 de los 10 episodios, y tiene una particularidad muy especial este personaje, porque no tiene diálogos, no interfiere en las escenas, pero va a tener, y ahorita voy a profundizar en eso, va a tener como una presencia omnipresente, que puede ser una conciencia, o que yo muchas veces le he dado la interpretación como Dios mirando, ¿no? Kieslowski se va a preocupar mucho por la carencia de sentido de la vida, la infelicidad que percibía en Europa, en esa Europa libre que se empezaba a constituir, pero siempre acomodada, ¿no? Y entonces esto es ver estas caídas, estos desmoronamientos de lo político, pero que también tenía trascendencia en el orden moral de la sociedad, es que decide escribir el Decálogo para verificar en la actualidad los mandatos evangélicos del día a día. Ustedes cuando vean el Decálogo, y que
lo tienen que hacer. Yo les recomiendo mucho. A mí Kieslowski es uno de mis cineastas favoritos. A mí me apasiona mucho el cine de Kieslowski y, y está, nos muestra otras narrativas que además para las nuevas generaciones es difícil, pero son grandes referentes. O sea, la gente que estudia cine no, es inevitable que no pasen por la escuela de Kieslowski, porque marcó una escuela. De hecho, hay conceptos dentro del cine como lo que le llaman la imagen cristal, que no me voy a meter en esas cosas, pero que tiene que ver, que está fundada o en conjunto con otro grupo de cineastas por Kieslowski. Entonces, el decálogo está en YouTube y ahí lo pueden ver, y las historias, les digo, no llegan a los 60 minutos, ¿no? Duran un poco menos y es también aprender a consumir otro cine con otro ritmo, con otras interpelaciones que además nos llevan a la conciencia y a la crítica. Bueno, retomo. Entonces, Kieslowski, fiel a la tradición cinematográfica polaca, va a implementar mucho los objetos y los signos, como los va a colocar en la pantalla desde un sentido metafórico para hablar de las realidades más trascendentes. El sonido, los silencios, los close-up a objetos, a personas, se van a convertir en factores esenciales para adentrarse en el alma de los personajes. Y esto va a estar junto con las miradas y el gusto que va a tener Kieslowski siempre por los primeros planos. Y entonces desde ahí, desde esos recursos cinematográficos, propiciar ese cine que tiene, que empieza a generar una curiosidad por las cuestiones morales, ¿no? Kieslowski no se divierte con sus personajes, ni hace que el espectador los tome a broma. O sea, no va, excepto el último decálogo que tiene matices interesantes porque rompe con esta seriedad. Siempre lo que va a hacer, era muy habitual en los años 80 con cierto grupo de cineastas, va a hacer escenas dramáticas donde simplemente coloca ahí a los personajes, ¿no? A los actores, a las actrices las coloca ahí, pero les coloca y les retrata desde una existencia real, en un primer plano, y casi siempre es frecuente ver cómo son los primeros planos y las tomas siempre son en medio shot, ¿no? Es como esta parte de acercar mucho la cámara y captar, como si Kieslowski quisiera ir va más allá de la interpretación que puede hacer el actor o la actriz, ¿no? de la escena, y tratar de entrar a las entrañas de estos personajes y de esta manera como humanizarlos más. El cine de Kieslowski entonces nos ayuda a entendernos a nosotras, a nosotros mismos, en una llamada de atención siempre desde nuestras conciencias. Y el decálogo va a ser fundamental para esto. Como se los había adelantado, el decálogo consistió en realizar una serie de 10 películas, todas de menos de una hora, proyectadas para televisión, donde cuál es el argumento en cada una de estas 10 películas. Pues el argumento son los mandamientos. Es decir, en cada episodio va desarrollando un mandamiento. Y como el mandamiento, esto como la base moral, ¿no? del cristianismo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Varsovia queda muy destruida. Se dice que casi el 80% de sus edificios quedaron devastados. Y entonces lo que ocurre es que durante los siguientes años se fueron llevando a cabo restauraciones, nuevas construcciones por parte de gobiernos controlados y financiados por la Unión Soviética. Entonces, hago hincapié en esto porque las construcciones, que van a estar muy retratadas en estas 10 películas, podemos ver esos edificios, podemos ver esta estética
esas formas, porque la arquitectura también disciplina, que tienen que ver con la mirada, con el control de la Unión Soviética hacia Polonia, ¿no? ¿Cómo estaba Polonia? Pues Polonia quedó arrasada por el nazismo y el comunismo. Y, y los años 80 justamente comienza este despertar de la sociedad polaca y se empiezan a desarrollar e incorporar en nuevas dinámicas estos barrios, ¿no? Estos barrios que fueron como reconstruidos por la Unión Soviética. Y va a ser en estos edificios y con estos personajes que Kieslowski realiza 10 fotografías sobre su país de un momento histórico, que es un momento de transición, y por encima de todo va a colocar al ser humano. Y entonces, yo les hablaba hace un rato de este personaje incidental, interpretado por Artur Barsis, y les decía, va a estar presente en 8 de los 10 episodios. No dice ningún argumento, no va a interactuar con un personaje, más allá de miradas y de apariciones, a veces con tomas muy particulares, a veces desde tomas fijas, pero solo son en cuestión de segundos. Como otros detalles que tiene Kieslowski en sus episodios, este personaje puede tener múltiples interpretaciones. Puede ser el autor que entra a su obra y la observa, o puede ser el espectador que se asoma a mirar la historia, pero también puede ser la propia conciencia del personaje, porque aparece justo en momentos climáticos. Barsis aparece en las escenas en momentos cruciales de la narrativa. Y yo siempre le he dado una interpretación que quizás sea Dios, ese personaje incidental, porque siempre cuando hay que tomar una decisión o cuando pasa algo, es como en momentos climáticos de la narrativa, Barsi se hace presente. No interviene, no altera la acción, ya que siempre va a dejar las decisiones finales a los personajes, ¿no? Solo pertenecen a los protagonistas, entonces funge también como un testigo, como una conciencia que observa lo que pasa, pero que le otorga libertad a los protagonistas. Barsis va a ser la primera figura que vemos en la pantalla del primer decálogo, que se llama Yo soy el Señor, tu Dios. Y esta historia nos presenta a un niño muy sensible, muy inteligente, que empieza a crecer entre el racionalismo de su padre y la espiritualidad de su tía, ¿no? Concretamente, pues la tía es católica, y entonces ambos, tanto la tía como el padre, le quieren mucho, son cariñosos, son pacientes con él, con las preguntas que él lanza. Este niño lanza preguntas muy filosóficas acerca del mundo, como preguntas acerca de la muerte, y, y es el niño el que en su proceso de aprendizaje y haciendo uso de su libertad va a asimilar las diferentes perspectivas para sí y poder constituir la suya propia. Kieslowski entonces nos muestra que no somos más que ese niño que se sigue haciendo las mismas eternas preguntas sobre la vida y la muerte. Es un niño entonces que este personaje tiene reflexiones muy profundas, como lo retratan las infancias, como cuando nos preguntan, ¿y por qué llueve? ¿Y por qué hay pobres? ¿No? Y entonces el niño aquí se va a preguntar mucho sobre la muerte, porque justo en la etapa de la infancia es como los primeros momentos de la filosofía, donde más reflexionamos en torno a eso que a las personas adultas nos parece simples, pero que cuando nos las cuestionan las infancias, no tenemos respuestas muy concretas, ¿no? Barsis aparece en el Decálogo 2, no invocarás el nombre de Dios en vano, para convertirse en un enfermero que está en un hospital, en el que la trama se va a desarrollar a partir de 3 personajes que están en conflicto. Hay un enfermo de cáncer, una esposa embarazada y el médico, del cual
depende, del diagnóstico que dé el médico, depende que la protagonista tome ciertas decisiones. Luego vamos a ver una pareja en un coche, se dirige a toda velocidad y en dirección contraria hacia un autobús que va a ser conducido por Barsis, que observa la escena. Barsis va a observar la escena con asombro, pero también con cierta tranquilidad. En el Decálogo 3, que se llama Significarás las fiestas. La historia entonces se sitúa en la celebración de la Nochebuena en Varsovia. Una mujer provoca que un hombre abandone la escena familiar para emprender la búsqueda callejera de una tercera persona. Y aquí el uso de la luz va a ser fundamental y es un sello siempre particular en Kieslowski. De hecho, ocurre algo bien interesante. Conforme vamos a empezar el Decálogo 1 con un crudo invierno de Varsovia, los primeros 3, 4 decálogos se desarrollan de este clima del invierno, donde vamos a ver la luz un tanto grisácea, como verde oscura, y en el transcurrir de los decálogos es como si también las estaciones del año fueran retratadas a lo largo de la historia, cuando incluso termina el último decálogo con escenas completamente a color, con mucha luz, y ahorita vamos a llegar también a eso, con personajes carcajeándose, ¿no? Cosa que no ocurre nunca. Vamos a ver historias muy duras donde la risa es una gran ausente en sus narrativas. Situándonos en el Decálogo 3, en este episodio los personajes viven su conflicto delante o detrás de cristales. Esto no es precisamente, pero tiene que ver un poco con lo que yo les hablaba de la imagen cristal que maneja Kieslowski. Entonces, van a vivir, vamos a observar la historia que se narra detrás de cristales que a veces no son tan clara la visibilidad. O bien vamos a ver tomas frente a espejos que no nos van a mostrar, como si esas tomas nos dijeran que no estamos viendo toda la verdad, ¿no? Que hay dudas. Podemos mirar, con esas tomas podemos mirar cómo las y los protagonistas están entendiendo su vida. Entonces, en este episodio 3 resulta muy rescatable estas escenas de las calles de Varsovia con diferentes matices de iluminación que siempre, por la manera como se narra, que una gran parte de la historia, los personajes están en autos, se trasladan todo el tiempo en autos, proporcionan la sensación de un viaje, pero un viaje que no va a ninguna parte. Estos 3, entonces, primeros mandamientos, las historias se desenvuelven en ese invierno crudo que yo les decía. Kieslowski juega mucho con el blanco y negro y solo en ciertos momentos otorga colores. Esos blancos y negros a veces adquieren unas tonalidades grisáceas, verdosas, que nos van a transmitir a atmósferas melancólicas de algo que nos deje esa sensación de algo que se está acabando, de algo que se está agotando. Y entonces va a haber tomas muy favoritas en Kieslowski que tienen que ver como el café se corta cuando se le vacía leche, ¿no? O cómo se sirve el té, esa manera como cae el agua en el té, que está el saco del té ahí de las hierbas, y se empieza el agua a teñir, ¿no? Del color de las hierbas de que están en el saco. Son escenas tranquilas, pausadas, y van a ser muy recurrentes en Kieslowski. El cineasta nos narra visualmente las historias dentro de los espacios privados de los personajes, es decir, en los departamentos de estos grandes edificios que fueron construidos por la Unión Soviética posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces las historias se narran en estos espacios privados porque es muy simbólico esto, porque si están hablando de la moral
de los personajes, como que esa moral donde se forma en esos espacios privados. Y cuando se violenta esa moral, no todo, pero muchas de las veces se dan en esos espacios privados cuando alguien no me ve, cuando alguien no me está viendo, ¿no? Entonces, ocurre así y desde rutinas muy simples que humanizan a los personajes frente a las personas espectadoras, van a ser como la constante. Y estos van a ser los escenarios predilectos del cineasta para examinar la moral de la sociedad polaca. Insisto, una sociedad que en 1988 estaba por enfrentar la caída del muro de Berlín. Desde la rutina cotidiana y en sus espacios privados, Kieslowski penetra en la integridad de esos personajes, los desarma y los muestra desde una realidad humana, haciendo siempre evidente los principios desde los cuales penden, es decir, cuelgan, están oscilando de un lado a otro los sujetos sociales. Barsi se acerca a una chica que tiene una carta en la mano, y por aquí es una de las escenas que ustedes pueden estar viendo que se recupera en el tráiler, y la chica está a punto de tomar una decisión que resolverá una gran duda de su pasado. Complicará esta lectura de la carta, va a complicar su presente y va a convertir a su futuro en una incógnita. Los expertos dicen que el gran tema de Kieslowski a lo largo de su carrera es la libertad. En todas sus obras está presente y en este episodio particularmente se hace como más aguda, ¿no? Esta idea de la libertad. Y este va a ser el Decálogo 4, el de honrarás a tus padres. Y aquí un padre y su hija mantienen una relación que se basa en la confianza y en el diálogo. Esta se va a tambalear cuando aparece la carta escrita por la madre fallecida y los personajes se sinceran y se reconocen con su amor por el otro como único camino para encontrar la verdadera libertad. Y aquí, como es habitual, Kieslowski maneja magistralmente el transcurrir del tiempo. Esa manera, esas tomas tranquilas, la sonoridad de la música va a ser como la marca de los giros dramáticos y particularmente lo que se llama en cine el suspense de la historia, ¿no? Desembocando en uno de sus sugerentes finales abiertos. Algo que tiene Kieslowski, y yo creo que son de las cosas que a mí más me atrapan, es estos finales abiertos, que siempre se quedan ahí, como para que en estas lógicas, y yo pienso desde la lógica del libre albedrío que marca por una cuestión los 10 mandamientos del cristianismo y que da pauta a ese libre albedrío, como de forma como contestataria, ¿no? A estas imposiciones, es dejar que la persona espectadora tenga, también nos hace formar parte de esa libertad y podamos emitir como nuestros juicios finales, poniendo nuestros propios significados de esa historia, de cómo puede terminar. A partir de este cuarto decálogo, el clima cambia, o sea, la temperatura, la estación del año cambia, deja de ser invierno y empiezan a aparecer más los colores de forma nítida. Pero el escenario van a seguir siendo esos edificios enormes, construidos y que llegan como grandes referentes arquitectónicos en los años 80, que representan la estructura del contexto posmoderno. Prevalecen paisajes desoladores, porque las historias mismas así lo son. Las atmósferas que maneja son decadentes, nostálgicas, que remiten al término de algo, yo se los decía hace un rato, y es que en todas las historias los mandamientos del cristianismo se ven trastocados, imponiendo siempre el libre albedrío de los sujetos. El drama es manejado por Kieslowski desde los propios recursos cinematográficos, como ser el silencio, la música, las tomas en primer plano y el medium shot que les decía hace un rato, o los close-up a personas y objetos.
y la propia fotografía que hay de los exteriores. La fotografía en Kieslowski es extraordinaria. Un taxista, después vamos a ver cómo un taxista detiene el coche ante la indicación de un operario que trabaja en una obra, y el operario va a ser de vuelta a Barsis, ¿no? Que va a observar al interior del taxi y cruza una tensa y larga mirada con el pasajero. ¿Quién es el pasajero? Un joven que se dispone a cometer un asesinato premeditado. Y este va a ser el Decálogo 5, no matarás. Fue uno de los decálogos que se transformaron en un largometraje. Este episodio posiblemente contiene las escenas más duras de la filmografía de Kieslowski, explorando los aspectos más sórdidos de la muerte en largas escenas que nos causan como a los propios personajes nos va a causar una agonía, nos va a causar vamos a vivir lo que se puede vivir cuando se está a punto de morir, ¿no? Pero también combinado con escenas absurdas. Entonces el espectador deambula junto con el abogado, que es otro de los personajes de la historia, que se va a tener constantes momentos de desesperación, teniendo que asumir los mecanismos imparables desatados por la violencia. El director polaco no desarrolla historias extraordinarias, ¿no? El drama que construye se encuentra circunscrito al propio drama de la vida diaria, porque su cine es cotidiano, y al ser cotidiano es tan cruel como la vida misma. No necesita exagerar nada ni en actuación ni en efectos. Todo está en él como se cuentan las historias y cómo se desarrolla el lenguaje de las cámaras. El lenguaje de las cámaras en Kieslowski es crucial para generar el drama, o les decía hace un rato, lo que se conoce en cine como el suspense de la historia. Pero eso es lo que el cine de Kieslowski contrastó con el cine que se estaba haciendo a finales de los años 80 en los Estados Unidos, ¿no? El Decálogo, pero en general todo el cine de Kieslowski está impregnado del ritmo de una sociedad que estaba dejando de ser socialista, que efectivamente estaba muriendo una parte de la historia reciente que se construye tras la posguerra, y para entrar no con los elementos necesarios, pero que tenía que entrar a las dinámicas de la democracia. El Decálogo 6, no cometerás adulterio, o bien no amarás, es el segundo de los episodios convertido en un largometraje. Barsis se cruza con un joven que se mueve, que va caminando por el barrio de una manera muy feliz, ¿no? Como incluso hasta como con una locura de alegría, y que se trata este personaje de un boyer, enamorado de una vecina a la que espía desde su habitación. Cuando se produce el acercamiento personal, se confronta la visión ingenua sobre el amor de uno contra la actitud irónica de la otra. En esta historia todo gira nuevamente en torno a la libertad y la dificultad del uso de la libertad. Gira en torno a las preguntas sin respuesta y a los personajes no prejuzgados, y otra vez a esos frecuentes finales abiertos. Particularmente en este decálogo se emplea mucho las tomas a través de los cristales o a partir de los reflejos de los cristales, siempre con la idea de mostrarnos la confusión del protagonista y reafirmando desde el lenguaje de las cámaras la historia de voyeurismo, ¿no? que se desarrolla. Los finales abiertos, entonces son, lo venimos comentando, son los recursos favoritos del director, y es que hasta en eso cuida Kieslowski retratar la vida misma. Y creo que esto es la clave por lo que su cine es impactante y es sórdido. Porque cuando deja estos finales abiertos, trata de establecer de manera paralela desde una ficción, trata de empatar con la realidad misma, porque la vida misma no tiene finales concluidos. Pues la muerte misma deja siempre desenlaces con historias abiertas, ¿no? Entonces, en el decálogo no robarás, Barsis no va a aparecer,
¿no? Que es el episodio 8, él no aparece y aquí la historia comienza con una confusa escena donde un matrimonio maduro y su joven hija cuidan a una niña que llora. La aparición sorpresiva de la madre real cae como una bomba ante las personas que estamos viendo la historia y nos va a destapar nuevas relaciones de opresión llenas de inmadurez y de egoísmo. Este episodio nos reserva entonces un gran final compartido por las tres mujeres en conflicto, la mujer madura, la hija y la niña, en que resulta casi siempre imposible elegir por una opción, elegir quién tiene la razón en esa historia. La influencia de la religión, entonces, es muy importante, cómo se está haciendo presente, porque tiene la religión católica, tiene una influencia muy fuerte en la sociedad polaca, y esto nos hace que recordemos que para esos años, finales de los 80, el papado de Juan Pablo II estaba como en su clímax, ¿no? Perdón, el anterior fue el Decálogo 7. En el Decálogo 8, No mentirás, Barsis aparece como un oyente en una clase, en un salón de clases de una universidad, en la que se está llevando a cabo una conversación entre la profesora de ética y su alumnado. Alguien del alumnado expone el caso del médico del segundo episodio, y estas conexiones van a ser frecuentes en la filmografía de Kieslowski. Así como existe el personaje Barsis en la trilogía, Tres colores azul, blanco y rojo, se van a encontrar también objetos como botellas o personajes que se van a repetir en este octavo decálogo. Justamente se va a recuperar la historia. La persona es una alumna, una persona que está de visita y toma el rol de alumna en la clase, va a narrar esa historia de la trama 2 del decálogo, y va a recuperar eso. Y de hecho, después de oír la historia, la profesora dice: sabemos en qué acabó esa historia, y cuenta el final de la historia. Dice, porque vivimos en una sociedad pequeña y aquí todo se sabe. Y cuando dice eso la profesora, Kieslowski es como si nos estuviera también revelando en esta cuestión, sabemos de como los desacatos que hay a los mandamientos cristianos, porque al final en sociedades pequeñas todo se sabe, ¿no? Nada queda oculto. En esta historia del Decálogo 8, el grupo reflexiona sobre cómo tomar decisiones ante una situación compleja, cuáles son los motivos, fortalezas, debilidades de las personas en determinadas circunstancias de lo que están discutiendo. Y el aula, que es retratada por Kieslowski, va como a reflejar ese micromundo del que nos está contando, a través del cual se desarrollan las historias de Kieslowski. Entre los asistentes al debate, entonces se encuentra la protagonista del episodio, que progresivamente, más afectada por el asunto que se está hablando, que tiene que ver con la ética, se encuentra muy marcada y le va a detonar algo a partir del cual la historia va a cobrar fuerza. Y es en este decálogo cuando les digo que la protagonista recurre a un sastre, un hombre mayor, para que le cuente parte de su historia cuando la Alemania nazi invade Polonia y se empieza la persecución de las personas judías. Y entonces vamos a encontrar el silencio de este hombre mayor que no quiere y nunca habla, no quiere tocar. Sé que eso ya no existe, y es con lo que yo empezaba esta charla, diciendo que Kieslowski pertenece a esa generación de los hijos, de los padres que ante tanto dolor ya no quieren recordar esa historia. Y luego tenemos el Decálogo 9, no desearás a la mujer de tu prójimo, que plantea la cuestión sobre si en casos extremos son suficientes el respeto, el diálogo y el cariño. En este caso, Kieslowski
nos muestra alguno de los impedimentos para el desarrollo de nuestra libertad individual cuando la persona no es dueña de su destino. Solo conociendo la verdad podrá volver a hacerlo, y conseguirla supone tomar una ruta complicada de la que resulta fácil salir herido. En este penúltimo decálogo, el personaje incidental de Barsis se despide. Aquí ya no aparece más, y particularmente en este episodio, las tomas guardan explícitamente el manejo de las cámaras, van en una sincronía con el argumento. El suspense del drama, mantienen ese suspense del drama de una manera magistral. Hay momentos, y para que me pueda explicar más, hay momentos muy fuertes donde a una de las protagonistas se le espía. Y entonces la cámara tal cual guarda esa manera de cómo el ojo está espiando, de cómo podemos ver a través de rendijas, la zozobra de no ser descubierto, el otro personaje que está observando. Y es fabuloso cómo esta historia empata, el argumento es, pues es como la infidelidad, y entonces la cámara tiene una narrativa por sí misma de la infidelidad, independientemente de los parlamentos que estén dando los protagonistas. Es importante reflexionar sobre los sesgos machistas del cineasta, ¿no? Y hay que reconocerlo, y yo lo reconozco con mucho dolor, pero los tiene, pues todas las historias relacionadas con la infidelidad, el deseo prohibido, el adulterio, todas estas historias son propiciadas por las mujeres, colocando siempre, cuando sucede esto, en un estado de indefensión a los hombres, y en ciertas ocasiones incluso los llega a victimizar. En el Decálogo 10, no desearás los bienes ajenos, es un episodio que inicia con una escena de un grupo de rock pesado cantando una canción que justo incita, la letra de la canción incita a ir en contra de los mandamientos cristianos. Este decálogo 10 escapa al tono dramático que vimos en los 9 anteriores para incorporar de manera sorpresiva aspectos cómicos, resaltando especialmente, resulta de manera muy especial esos motivos, esas chispas cómicas, ¿no? que va construyendo, pero que además son justificadas, o sea, nunca se ven forzadas. Yo creo que aquí lo que hace Kieslowski es que maneja muy bien esta parte de lo absurdo, ¿no? De este género de lo absurdo. Si bien no es como lo más importante, la parte central, pero sí tiene sesgos de lo absurdo que apuntalan el mismo argumento de no desearás los bienes ajenos, ¿no? Son dos hermanos que se envuelven en encontrar, después de estar muchos años separados, se encuentran con motivo del fallecimiento del padre, y descubren una curiosidad de la herencia que va a alterar por completo sus vidas, poniendo incluso en riesgo su relación, la relación que tienen entre hermanos, desvelando así la fragilidad de la amistad fraternal, ¿no? Kieslowski finaliza su decálogo, el 10 y en general los 10 episodios, con una escena de grandes carcajadas entre los protagonistas, cuando, rotas todas las ataduras mundanas, se gana la libertad, ¿no? Estas 10 historias entonces son narradas en el marco de la moral cristiana en la era de Juan Pablo II y en la transición accidentada de Polonia hacia la democracia. En este sentido, pues Barsis puede ser Dios, que es un ser omnipresente, que guarda las acciones de las personas, o sea, está ahí alerta, ¿no? Aguarda siempre esas acciones de las personas, pero siempre las deja en el sentido de la libertad, las deja
a libre albedrío, ¿no? A que sean ellas quienes decidan, sea buena o sea mala la decisión, ahí la coloca simplemente Kieslowski. La negación de la fe, el asesinato, la muerte, el amor, la familia, la verdad, serán algunos de los conceptos claves que guían el trama, todas las tramas del decálogo, pero la libertad es la piedra angular en la filmografía de un humanista como Kieslowski. Para muchos, esta es su obsesión al haber crecido durante una terrible posguerra, siempre bajo la opresión del comunismo, con pocas libertades, pero después va a sumergirse en la melancólica y agridulce transición hacia una incompleta democracia. Las personas espectadoras siempre nos sentimos libres de interpretar lo que estamos viendo, y en este sentido creo que la filmografía de Kieslowski es muy redonda por las historias que nos cuenta, por el sentido de vida del propio cineasta, cómo lo impregna y marca su sello en el cine, y cómo las historias, por lo menos esto va a pasar en La doble vida de Verónica, que además, por fortuna, también la van a analizar en este festival, y vamos a ver cómo hay siempre, no queda suelta esta idea de la libertad en este sentido humano que le va a otorgar, y todo se encuadra porque es el argumento, pero son las tomas, pero son los diálogos, y cómo Kieslowski nos hace partícipes de esas historias. Y bueno, yo con esto cerraría esta reflexión sobre el decálogo. Muy interesante, doctora. Muchísimas gracias por su participación en esta 11ª edición del Festival GUSE de Cine Europeo en Guanajuato. Le agradecemos mucho sus comentarios sobre la película, bueno, sobre las películas, sobre el director, que sin duda es un referente para la cinematografía. Y que, bueno, pues tenemos la oportunidad ahora de verlo, y en general ahí está la invitación abierta para que el público lo vea. No sé si hay alguna otra cosa que le gustaría agregar. Pues solamente agradecerles por esta invitación a este espacio y decirles a quienes nos están viendo que no dejen de ver el cine de Kieslowski, que podemos encontrarlo, que afortunadamente, a diferencia de hace muchos años, está en YouTube, pueden encontrar, ¿no? este cine, y que es bien importante verlo porque además en otros contextos fuera de que no sea la Ciudad de México es difícil tener acceso, ¿no? a este tipo de cine, que es un cine como más de arte, porque las dinámicas que tiene para contarse pues no son comerciales, ¿no? Entonces sí. No venden. Sí, claro, y como bien dice, ahora es mucho más fácil acercarse a todo tipo de películas, porque antes de las plataformas digitales pues era prácticamente imposible, al menos teniendo algún círculo muy cercano de amigos que tuvieran las películas y que te las pudieran facilitar, o accediendo a ciertos centros culturales o cinetecas. Exacto. Sí, así es. Muchas gracias. Gracias a usted. Y los invitamos a todos para que sigan las actividades del GUSE. Pueden checar la programación en la página del GUSE, www.guse.ugto.mx, igual en la página de Cultura, www.culturaugto.mx, y igual en las redes sociales. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por estar pendientes. Gracias.